Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el subespacio anulador. Recuerden que hay otros videos que yo ya hice de espacios duales, donde algunos conceptos que voy a usar acá son conceptos de espacios duales. Además, aclaro que hay otras formas para hallar lo mismo que voy a encontrar, pero voy a usar esos conceptos de espacios duales para que quede más claro también, ¿no? El espacio o el subespacio anulador de un espacio vectorial de un subespacio vectorial, es un subespacio que está formado por transformaciones lineales que van a ir del espacio vectorial en los reales y que está, digamos, son transformaciones lineales que están escritas entonces en el espacio dual de B y que al aplicarles la transformación a elementos de S me dan cero, es decir, anula S. Es bastante fácil el concepto, anula a S. Por ejemplo, ¿dónde lo pudieron haber visto? Si, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando se define un subespacio por una ecuación? Que eso lo deben haber visto en las primeras álgebras. Cuando yo hago esa definición, esas ecuaciones que definen el subespacio, ese conjunto de ecuaciones, que muchas veces están igualadas a cero, esas esas ecuaciones son parte del espacio anulador. ¿M? Bueno, entonces, vamos a ver, el primero conceptualmente es eso, que al aplicarle f, una transformación lineal, se la aplico a un elemento de S y me da cero. Otra cosa es, lo que voy a ver ahora es cómo voy a hacer los ejercicios, algunos de los ejercicios para encontrarlos como un método de resolución. Es decir, yo tengo una base B1 de S y la base dual de esa base B1 va a ser Φ1, Φr. Por ejemplo, ¿esto qué quiere decir? Que si yo hago Φ1 en B1 me da 1, pero si se lo hago a los demás elementos es 0. Φ2 en B2 me da 1, pero Φ2 en los demás elementos me da 0. Recuerden que siempre estas van a escalares. Entonces, o sea, eso es la base dual. Extiendo la base B1 a una base de, del espacio vectorial B. Entonces, de B1 tengo que llegar hasta Bn. Le agrego estos elementos. Entonces, esos elementos que estoy agregando van a ser parte de otra base, una base B2, que a su vez tiene su base dual. Entonces, voy a tener una base dual con elementos desde R más 1 hasta N. Es decir, que la dimensión de esto más la dimensión de esto me da la dimensión del espacio vectorial. Y fíjense que como defino que esta es la dual de esto, estas phi aplicados a su vector, digamos, b phi r más 1, phi en b r más 1 me da 1, pero en los demás me da 0 y así sucesivamente. Entonces, si yo me fijo eso, todas estas aplicadas a B1 me dan siempre 0. Cualquier combinación lineal de estas me va a dar 0. Entonces, estas transformaciones lineales que están acá son una base del subespacio anulador. Es decir, que cualquier transformación que esté en el anulador va a estar escrita en función de estas transformaciones. Y además son, digamos, es la dimensión de S más la dimensión del anulador me da la dimensión del subespacio vectorial. O sea, esto es el anulador. Entonces, esto que dije acá lo voy a aplicar entonces a un ejercicio en particular. Yo quiero encontrar, dado este espacio vectorial, quiero encontrar un espacio anulador, el subespacio anulador. Entonces, para eso, como dijimos antes, tomo S y lo extiendo a una base. ¿Ven? Tomo S y lo extiendo a una base. Entonces, si yo hago eso, tengo estos tres vectores, voy a tener tres elementos de la base dual que corresponda, ¿no? A mí me interesa este, porque este que estoy agregando acá es el anulador para estos dos. Entonces va a cumplir esta condición. Esto lo puedo hacer de otra manera, claro, porque alguno va a decir, pero esto se puede hacer más fácil. No, se puede hacer de otra manera, pero la idea es hacerlo con este concepto. Entonces, si yo tomo estos tres vectores, lo
los puedo obtener, estas tres funciones, las puedo obtener a través de esta propiedad que vimos en los otros videos, que era la matriz de cambio de base de la base B a la base canónica. La base canónica, acuérdense que es esta, ¿no? La matriz de cambio de base de la base B en la base canónica, inversa y transpuesta, es igual a la matriz de cambio de base entre la base dual y la canónica de la dual. Entonces, esto es lo que voy a utilizar para encontrar phi sub 3. Un detallecito más es la base dual de la canónica, que es delta 1, delta 2 y delta 3, lo que hace es devolverme la coordenada cuando yo le aplico un vector, ¿no? O sea, si yo tenía phi 1, en esto me daba 1 y en estos me daba 0, así con phi 2 en este me da 1 y en estos dos 0, phi 3 en este me da 1 y en estos dos 0. Entonces, si yo, por ejemplo, aplico phi 2 a x y z, me va a devolver la coordenada y. Esto era la canónica. Entonces, volvamos acá. Yo tengo esta base. Los vectores estos de la base B colocados como columna, ¿ven? Me da la matriz de cambio de base de B en E. Si esta matriz le saco la inversa yo acá la saqué con una aplicación del celular. Si no, recuerden que se pone por método de Gauss, se pone la matriz acá, se pone la matriz inversa, se triangula y se saca. Pero bueno, es más fácil sacarlo por el celular. Entonces saco la inversa y la transpongo. Entonces la inversa y transpuesta lo que me está dando en forma vertical son los coeficientes en la base canónica de mis transformaciones lineales. Es decir, phi 1 va a ser un medio de delta 2, porque es el segundo que sobrevive acá. Acá sería phi 2 va a ser menos 3 medios de delta 2 más delta 3. Y phi 3, que es la que me interesa, va a ser delta 1 menos 2 delta 2 más 1 delta 3. Entonces, ¿esto qué significa? Que si yo esta transformación la aplico a cualquier vector x, y z, me va a dar x menos 2y más z. Y digamos, el subespacio S va a estar generado por los vectores de R3 tales que cumplen esta condición. Cumple la condición de que esto me dé 0. Y phi 3 escrito en la canónica, o en la dual, perdón, de la canónica, es delta 1 menos 2 delta 2 más 3 delta 3. Y el subespacio generado era el generado por phi 3 que cumple esta condición. Bueno, ahora quería ver un ejercicio tomado en un parcial que es un poquito más difícil. A ver. Acá empieza. Bueno. A ver, vamos a hacerlo para acá. Entonces, era un ejercicio que era algo así. Me daban una base de R4 que no me dan la base. Yo acá escribí una aleatoriamente cualquiera para que más o menos tengan claro una base cualquiera por acá le faltan todas las comitas, de R4, 4 vectores y su base dual. O sea, cada base tiene una base dual asociada. Así como que cada vector en R4 yo lo puedo escribir como una combinación lineal de elementos de una base. O sea, por ejemplo, esta gente me daba que el vector B1 en una base B tenía esta expresión, no me daban la base B. Entonces yo ¿qué es lo que pienso? Esto es un pensamiento. Esto quiere decir 1 por el primer elemento de la base ordenada, 1 por el segundo elemento de la base ordenada, 0 por el tercero y 0 por el cuarto. Análogamente acá 1 por el primero, 0 por el segundo, menos 1 por el tercero, menos 1 por el cuarto. O sea, estos dos vectores me dicen que están escritos en la base B, donde esta es la dual. Y donde me dicen que el anulador de B3 y de B4, que no me los dan, tiene esta expresión en función de esta base dual, de esta base que tampoco conozco. Entonces, bueno, o sea, quiero
sé que esto es el anulador de estos dos vectores. Y me dice, bueno, dame coordenadas de B3 y BB4 escritos en esa base B, que tampoco conozco, pero quiero los numeritos que irían, por acá, los numeritos que irían acá. Entonces, vamos a hacer así, bueno, yo quiero esos numeritos, o sea, ¿qué es lo que sé de esto? Que B3 en la base B va a tener una expresión así, B4 lo mismo, pero bueno, con otros numeritos, con privado. Entonces, si la base que no me dan es esta, yo sé que esto es A por W1, B por W2, C por W3 y D por W4. Pero, cuando a mí me hablaron de la base dual, una de las propiedades de la base dual es que cualquier vector escrito en la base B, en la base predual, el coeficiente este que está acá es los elementos de la dual aplicados al vector, porque estas son transformaciones lineales, o sea que los elementos que están acá adelante son las transformaciones lineales ordenadas del espacio dual aplicados al vector que me piden acá por el elemento de la base que le corresponde, ¿no? ¿Ven? Esto que está acá, esto que era el A, es, por ejemplo, acá en B3, ¿no? El que era el A es el primer elemento de la dual aplicado a B3, el segundo elemento de la dual aplicado a B3, el tercer elemento de la dual aplicado a B3, el cuarto elemento de la dual aplicado a B3. Eso es lo que yo sé por la definición de espacio dual. Bueno, entonces, me están diciendo que el anulador, el subespacio anulador, tiene esta expresión en función de Φ1, Φ2, Φ3 y Φ4. Entonces, bueno, fenómeno. Yo ya sé cómo esto está trabajando, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo sé que Φ1 en W1 es 0, ¿sí? Que Φ2 en W2, Φ1 en W1 vale 1. Φ2 en W1 vale 0. O sea que si este coincide con este, me da 1 y si no, me da 0. Entonces, bueno, eso lo voy a aplicar. Esto, yo sé que aplicado a B3 me tiene que dar 0. Entonces, fíjense que si yo aplico esto a Φ3, que era A, B, C y D, me va a quedar A por el Φ1. Cuando hago la segunda coordenada en Φ2 me da el B y 3 por C. Y cuando le aplico el Φ4, que es 2 y 4, me va a dar Φ2 perdón, esto es un 1, acá está mal escrito, ahí está. Φ1 y Φ4, ¿está bien? Están aplicados acá. Entonces, la expresión que va a tener B3 en la base B, esta relación me va a dar que A va a ser A, pero que B va a ser 3C menos A, que C va a ser C y que A va a ser, que D va a ser A, o sea, despejado de acá. Entonces, con esto, de la misma manera saco la otra coordenada, que es B4. Es decir, que estos dos vectores van a ser una combinación lineal de estos que están acá. O sea que los elementos de B en la base 3, en la base B va a ser esta, y el elemento B4 en la base B va a ser tener esta pinta. O sea, van a ser una combinación de elementos de esta manera. No lo voy a hacer de vuelta.